Buenos días, Namaste Om. Hoy quería compartir con vosotros este segundo vídeo sobre la vida de Swami Vivekananda, que abarca desde el Barangore Math, el monasterio, hasta la famosa iluminación del Cabo Comorín. Es el periodo de 1887 a 1893. Y también su decisión, su importante decisión de asistir al Parlamento de las Religiones de Chicago. Recordar que he preparado un ebook gratuito que contiene un resumen de la vida de Swami Vivekananda. En esta parte sobre las enseñanzas de Swami Vivekananda nos centraremos en este periodo de su vida justo después de la muerte de Sri Ramakrishna, cuando Naren se convierte en Swami Vivekananda, como gestó su liderazgo en la futura orden Ramakrishna y también su visión. En sus propias palabras, la realización de Dios es la única cosa en la vida. Eso es lo que representó la vida de Sri Ramakrishna. También estudiaremos los votos de Sannyasin, es decir, de renunciantes, de sus discípulos, y cómo Vivekananda les hacía estudiar las diferentes religiones, destacando la grandeza de Cristo o Buda. También les hacía estudiar historia, ciencia, filosofía, incluso a Kant, Hegel, John Stuart Mill o Herbert Spencer, así como el Vedanta y el Bhagavad Gita. Una vez afirmó: ¿no has leído el Bhagavad Gita? Dios está residiendo en los corazones de todas las criaturas. En esta frase de Swami Vivekananda podemos ver que era todo jhana por fuera, pero bhakti por dentro. A continuación estudiaremos cómo Vivekananda logra consolidar en Marangore la orden Ramakrishna, que aún perdura hoy en día. En esta época toma la firme decisión de convertirse en monje e inicia su primer viaje como Sannyasin por India, visitando Varanasi, Lucknow, Agra, Rishikesh o Allahabad. En Varanasi estudia en profundidad el Advaita Vedanta y el Bhagavad Gita. También conoció al santo Trailanga Swami. En esta fase desarrolla su concepto de servir al hombre como una expresión del amor a Dios. En esta época reflexionaba así sobre su misión en la vida. Tengo un mandato de mi gurú, Sri Ramakrishna, para llevar a cabo esta misión. Esto es nada menos que la regeneración de mi patria. La espiritualidad ha caído en un punto bajo y el hambre acecha en la tierra. La India debe volverse dinámica y efectuar la conquista del mundo a través de su espiritualidad. Importantes reflexiones de Vivekananda que hoy en día se han hecho realidad. India es la potencia espiritual del mundo. Y en esta época también afirmó: Madre, no regresaré hasta que haya alcanzado el jhana más elevado. Swami Vivekananda viajará al Himalaya y realizará una larga estancia en Rishikesh. En esta fase empieza a interpretar varias de las enseñanzas de su maestro Ramakrishna, así como su concepción sobre la unidad del microcosmos y del macrocosmos, que plasmaría posteriormente en su famoso ensayo. Es importante decir que una vez le preguntaron a Vivekananda que por qué no había escrito mucha cosa sobre Ramakrishna, ningún ensayo. Sí que había escrito algunas cosas, pero básicamente dijo porque es que no estaba seguro de haberle entendido. Con lo cual os podéis dar una idea de la profundidad de las enseñanzas de Ramakrishna. Y ya como Sannyasin afirmó que el Dharma de un verdadero Sannyasin no era servir a los ricos. Y este fue uno de los periodos más felices de la vida de Vivekananda. En esta época también viajará en solitario a Delhi, en donde entabla amistad con la comunidad musulmana y elogia las sagradas enseñanzas del Corán. En Delhi cuenta historias de Buda, de Adi Shankara, de Ramanuja, del Guru Nanak, de Gaitanaya, de Tulsidas, de Kabir y por supuesto de Ramakrishna. Y en esta fase afirmó: todo hombre debería seguir su ideal religioso de acuerdo con su propia fe. Como vemos, prácticamente estaba citando al Bhagavad Gita y a su maestro. En esta época decía que era necesario estudiar sánscrito, pero también la ciencia occidental. Y también se inicia una entrañable amistad con el Maharaja de Khetri, tan importante en el futuro. A continuación, Vivekananda viaja a Ahmedabad y Bombay. Recordemos que siempre llevaba consigo un ejemplar del Bhagavad Gita. Sin apenas dinero y como un Sannyasin, irá mendigando puerta a puerta. Establece contacto también con la comunidad jainista y musulmana. También estudia la gramática de Panini y francés. Vivekananda empieza poco a poco a entender las enseñanzas de Sri
Ramakrishna y entiende que tiene el potencial de cambiar el mundo, empezando a sentir ya en ese momento la necesidad de ir a predicar el Sanata Dharma a Occidente, en concreto al Parlamento de las Religiones de Chicago. En el sur de la India, en el cabo de Comorín, Vivekananda realiza una trascendental meditación en donde se le reveló el espíritu de Sri Ramakrishna. Y es entonces cuando vislumbra el presente y el futuro de India. La renuncia y el servicio deben ser los ideales de India para levantar a las masas. Hoy, si India es la cuarta economía del mundo y es uno de los grandes actores en el escenario global, no dudéis que es gracias al ingente trabajo de Vivekananda, inspirado por la profunda sabiduría de Ramakrishna. Vivekananda en esta época ya se declara como Advaita Vedanta, y en Madras llegó a afirmar: la espiritualidad implica la adquisición de ese verdadero poder que es el carácter. Es la derrota de la pasión y el desarraigo del deseo. También se inicia una profunda amistad con el Maharaja de Mysore, pero Vivekananda rechazó su ayuda para ir al Parlamento de las Religiones. No se sabe muy bien por qué. En esta época siempre iba acompañado por un guía musulmán. Así Vivekananda finaliza este gran peregrinaje por India y toma la firme decisión de ir al Parlamento de las Religiones de Chicago. En Madras va a obtener los fondos para ir a América, y en la víspera de su viaje a América tomó el nombre de Swami Vivekananda a petición del Maharaja de Khetri, que tenía una amistad enorme con Swami Vivekananda. Incluso llegó a declararse su discípulo. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a difundir las enseñanzas del Bhagavad Gita, de Vivekananda y de Ramakrishna, suscribiéndote a mi canal y compartiendo este vídeo con quien desees. Muchísimas gracias. Om Namaste.